Nahum, el profeta del juicio y la esperanza. Nahum, un profeta frecuentemente olvidado, entregó uno de los mensajes más contundentes de toda la Biblia, la caída de Nínive, la capital del temido imperio asirio. En una época dominada por la opresión, la violencia y el aparente poder indestructible de los asirios, Nahum fue elegido por Dios para proclamar el juicio contra uno de los imperios más formidables del mundo antiguo. Aunque muchos temían la supremacía asiria, Nahum tenía la certeza de que la justicia divina no tardaría en manifestarse. Su historia es una mezcla de coraje, fe y un recordatorio eterno de que ningún reino, por poderoso que sea, puede escapar de la mano de Dios. Nahum nació en un pequeño y desconocido pueblo llamado El Cos, un lugar rodeado de cerros y paisajes sencillos. Desde su niñez, escuchó relatos escalofriantes sobre el cruel dominio del imperio asirio. Estas historias hablaban de ejércitos que arrasaban ciudades enteras, tomaban familias como esclavas y saqueaban sin piedad. La brutalidad de los asirios parecía no tener límites, y el pueblo de Israel sufría bajo el peso de esta constante opresión. Con cada nueva noticia de destrucción, las personas se preguntaban dónde estaba el Dios de sus antepasados. ¿Por qué permitió que el mal reinara sin castigo? Nahum observaba los rostros cansados de sus vecinos, quienes apenas podían ocultar su miedo y desesperación. Creció en un ambiente marcado por la angustia, pero también desarrolló una profunda convicción: Dios no ignoraría para siempre tal injusticia. Con el paso de los años, Nahum se convirtió en un hombre reflexivo, firme y silencioso, que meditaba profundamente sobre el papel de Dios frente al mal. Aunque no lo sabía, estaba siendo preparado para una misión mucho mayor de lo que jamás habría imaginado. Un día, Nahum comenzó a tener visiones. Llegaron como sueños vívidos en los que veían la caída de la poderosa Nínive. En estas visiones, observaba muros derrumbándose, personas huyendo en desorden y la ciudad consumida por el caos. Al despertar, se preguntaba por qué Dios le mostraba esto. ¿Cómo podría un hombre sencillo de El Cos ser elegido para llevar un mensaje tan trascendental? Sin embargo, las visiones no cesaron. Al contrario, se intensificaron, mostrándole con claridad el juicio divino que se avecinaba. Al principio, Nahum intentó ignorar estas revelaciones. ¿Cómo podía él, un hombre común, anunciar la destrucción de una ciudad tan imponente como Nínive? La capital asiria estaba protegida por murales aparentemente invencibles, sus riquezas eran incalculables y su ejército era el terror de las naciones. Sin embargo, las visiones persistían. Nahum vio el fuego devorando la ciudad, escuchó gritos lejanos y sintió la presencia de algo divino e ineludible. No podía escapar de la certeza de que Dios le estaba mostrando el futuro. Finalmente, en un amanecer silencioso, Nahum aceptó su llamado. Sabía que no sería fácil. Predicar sobre la esperanza y la bondad era algo que la gente estaba dispuesta a escuchar, pero anunciar la destrucción de Nínive, un imperio que parecía indestructible, era una tarea completamente diferente. A pesar de sus dudas y miedos, Nahum comenzó a prepararse. Pasó noches enteras en oración, buscando la fuerza para cumplir con su misión. Cuando Nahum finalmente empezó a predicar, su mensaje fue recibido con incredulidad. Caminaba por las calles de El Cos proclamando la inminente caída de Nínive. Al principio, pocos lo escucharon. Algunos lo consideraban un loco, otros simplemente lo ignoraban. Pero Nahum no se detuvo. Sus palabras eran firmes y llenas de convicción. Hablaba de la ira de Dios contra la violencia y la opresión, describiendo cómo Nínive sería destruida, sus muros derribados y sus riquezas saqueadas. Poco a poco, su mensaje comenzó a resonar. Aquellos que habían sufrido a manos de los asirios encontraron esperanza en sus palabras. Sin embargo, no todos lo aceptaron. Muchos seguían creyendo que Nínive era invencible. Los muros de la ciudad eran imponentes, y su ejército, temido en todo el mundo. ¿Cómo podía un hombre de un pequeño pueblo afirmar lo contrario? A pesar de la resistencia, Nahum continuó. Su fe en la justicia divina era inquebrantable. Sabía que el plan de Dios estaba en marcha,
y que nada podría detenerlo. Mientras tanto, dentro de Nínive, las cosas comenzaron a desmoronarse. Intrigas políticas, traiciones y corrupción corroían el corazón del imperio. Rebeliones se estallaron en territorios lejanos y antiguos aliados comenzaron a volverse contra los asirios. Nahum observaba estos eventos con la calma de quien sabe que las promesas de Dios se cumplirán. Las visiones que antes le habían causado tanto temor ahora tenían sentido. Cada noticia de rebelión y cada señal de decadencia confirmaban que el juicio estaba cerca. Con el tiempo, el mensaje de Nahum llegó a oídos de los líderes asirios. Alarmados por sus palabras, enviaron espías para observarlo y, eventualmente, intentaron capturarlo. Pero Nahum siempre lograba escapar, como si una mano invisible lo protegiera. Mientras tanto, el descontento contra Nínive seguía creciendo. Las naciones oprimidas por los asirios comenzaron a ver en las palabras de Nahum una señal de esperanza. Finalmente, llegó el día en que las visiones de Nahum se hicieron realidad. Nínive, la ciudad que parecía indestructible, cayó bajo el peso de su propia corrupción y el juicio divino. Sus muros fueron derribados, sus riquezas saqueadas y su poder desmoronado. La profecía de Nahum se cumplió, demostrando que ningún imperio, por fuerte que sea, puede escapar de la justicia de Dios. La historia de Nahum no es solo la historia de la caída de un imperio, sino también un poderoso recordatorio de que Dios siempre actúa a favor de la justicia. Su mensaje, aunque duro, fue un rayo de esperanza para los oprimidos y una advertencia para los poderosos. A través de Nahum, aprendemos que la fe y el coraje pueden transformar incluso las situaciones más desesperadas y que la justicia divina siempre prevalecerá. La caída de Nínive comenzó como un murmullo distante, como un río que lentamente erosiona sus barreras antes de desbordarse con fuerza incontrolable. A pesar de las señales que se acumulaban como nubes antes de una tormenta, Nínive, la majestuosa ciudad que había sido el corazón del imperio asirio, mantuvo su arrogancia. Sus líderes, cegados por el poder y la autosuficiencia, creían que ninguna amenaza podría superar sus murallas y que cualquier revuelta sería sofocada con facilidad. Sin embargo, Nahum, el profeta, sabía que el juicio divino era inevitable y que la destrucción vendría de donde menos se esperaba. Dentro de los muros de Nínive, algo comenzó a cambiar. Lo que alguna vez pareció indestructible ahora mostraba grietas invisibles a simple vista. Las rebeliones que Nahum había anunciado no eran solo rumores lejanos, se acercaban con rapidez. La ciudad, antes llena de orgullo, empezó a sentir el peso de su propia decadencia. Las intrigas se apoderaron del palacio, y los líderes, en lugar de unirse frente a la adversidad, se traicionaban mutuamente en su afán por el poder. El pueblo, que había vivido durante generaciones bajo la sombra de la grandeza de Nínive, comenzó a darse cuenta de que el fin podría estar más cerca de lo que imaginaban. Nahum continuó predicando con una convicción renovada. Habló de la justicia de Dios, una justicia que no solo recaía sobre los individuos, sino también sobre las naciones y reinos. Nínive fue engrandecida por la violencia, pero su tiempo de opresión está llegando a su fin, proclamó con firmeza. Muchos de los que antes lo ignoraban ahora escuchaban con atención, mientras las noticias desde el interior de la ciudad se volvían cada vez más sombrías. La corrupción se había extendido como un veneno, debilitando a los ejércitos que alguna vez protegieron la capital. Pero incluso con estos signos de decadencia, los gobernantes de Nínive se aferraban a su soberbia. Creían que alianzas estratégicas y promesas de oro serían suficientes para mantener el control. Embajadores fueron enviados a negociar con las naciones vecinas, ofreciendo riquezas y concesiones a cambio de apoyo. Sin embargo, todos estos intentos fracasaron. Era como si una maldición pesara sobre ellos, como si todo lo que tocaban estuviera destinado a desmoronarse. Nahum supo que esta era la mano de Dios actuando. En sus visiones, había visto la inminente caída de la ciudad, pero ni siquiera él pudo prever la rapidez y la devastación con la que ocurriría. Mientras los ejércitos rebeldes comenzaban a organizarse, las naciones que habían sufrido bajo el yugo asirio vieron una oportunidad de venganza.
Babilonia y Media, anteriormente enemigas, unieron fuerzas para planear el asedio de la gran ciudad. Lo que alguna vez parecía impensable comenzó a tomar forma, el invencible imperio asirio estaba rodeado, y Nínive se convirtió en el objetivo final. Los imponentes muros que habían intimidado a tantos ahora parecían una prisión para sus habitantes. Desde lejos, Nahum observaba los eventos con una calma que solo la certeza de la justicia divina podía proporcionar. Había visto en sus visiones cómo las aguas del Tigris jugarían un papel crucial en la destrucción de la ciudad. Y, tal como lo había predicho, las fuertes lluvias provocaron que el río se desbordara. Las aguas, antes tranquilas, se volvieron furiosas, socavando los cimientos de las murallas. Con el colapso de una sección de los muros, los ejércitos enemigos vieron su oportunidad. Entraron en la ciudad con una furia implacable, destruyendo todo a su paso. El gran palacio de Nínive fue saqueado, sus riquezas confiscadas y sus líderes capturados o asesinados. Lo que alguna vez fue el corazón del imperio más poderoso de la tierra no era más que ruinas humeantes. La ciudad que todos creían eterna había caído, aplastada por la mano de la justicia divina. Con la caída de Nínive, un profundo silencio se apoderó de las tierras circundantes. Los invasores, cargados de tesoros, abandonaron la ciudad mientras las llamas consumían lo que quedaba. El pueblo de Judá, al enterarse de la destrucción de Nínive, comenzó a creer aún más en las palabras de Nahum. La ciudad que había simbolizado el poder y la opresión había sido arrasada en apenas unos días. Aquellos que habían sufrido bajo el dominio asirio ahora veían cómo el imperio se desmoronaba ante sus ojos. La caída de Nínive no solo marcó el fin de una ciudad, sino también el colapso de un imperio que durante siglos había gobernado con mano de hierro. Nahum, el profeta que había anunciado con valentía este destino, se convirtió en un símbolo de la justicia divina. Sus palabras, antes ignoradas, ahora eran veneradas. Pero Nahum no buscó la gloria personal, su único objetivo era transmitir el mensaje de Dios. Su profecía no era solo un relato sobre Nínive, sino una advertencia eterna: ningún poder terrenal es invulnerable a la justicia divina. La caída de Nínive sirvió como un recordatorio para todas las naciones e imperios futuros. La arrogancia, la violencia y la opresión no pasan desapercibidas ante los ojos de Dios. Aunque los injustos puedan prosperar por un tiempo, llega un momento en que el peso de sus acciones los alcanza. Nahum fue el mensajero de esta verdad implacable, recordándonos que al final, la justicia divina siempre prevalece. Su historia nos desafía a reflexionar sobre los ciclos de poder y opresión que se repiten a lo largo de la historia humana y nos insta a buscar la justicia y la compasión como verdaderos pilares de la fuerza y la grandeza.